Feliz sábado con todos ustedes. Amén. Bueno, me siento gustoso estar ustedes con esta noche y bueno, hablarles de la palabra de Dios y bueno, traerles un mensaje de esperanza, ¿no? No se escucha. ¿Así dije mucho? Como les estaba repitiendo, estoy gozoso de estar acá una noche con ustedes y traerles el mensaje de la palabra de Dios, ¿no? Y sobre todo todo lo que ocurrió durante esta semana. Y bueno, son cosas que Dios nos habla, ¿no? Mediante las pruebas. Bueno, entonces para no hablar mucho, como dice esa palabrita, mucho rollo, mucho preámbulo, les invito a cerrar los ojos para que Dios nos dé la sabiduría y entendamos la palabra. Santo Padre, Señor, te damos gracias, Señor, por esta noche. Te pido a mis hermanos, Señor, que tú, Señor, te manifiestes, Señor, con poder y gloria y con tu palabra. Utilízame a mí con tu instrumento para tú, Señor, hables mediante tu palabra. Y así también a las visitas también, que tú te manifiestes, Señor, el testimonio vivo en cada uno de ellos. Tú sabes que cada uno tiene pruebas, dificultades, cada uno tiene un mundo, Señor. Pero tú, Señor, así, con todas nuestras dificultades, tú nos amas, Señor. Sin más que pedirte, Señor, todos estos favores te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Vamos a hablar hoy día de Dios recibe a los pecadores. ¿Por qué Dios recibe a los pecadores? Porque nos ama. Exactamente, porque Dios ama. Dios ama al pecador, pero no ama el pecado. Ahora, Dios te perdona el pecado, pero la consecuencia del pecado es bajo tu responsabilidad, ¿no? Por ejemplo, ¿qué pasa? Que en estos tiempos las personas cometen pecados. Por ejemplo, un mujeriego, ¿no? Dios te perdona el pecado, ¿no? Que eres mujeriego, pero la consecuencia del pecado tú tienes que arrastrar, porque tú sabes que cuando uno tiene muchas relaciones, ¿qué enfermedad te da? Exactamente. O no, la persona que le gusta fumar drogas, ¿cuál es la consecuencia? ¿Cuál es el que busca fumar las drogas, cuál es la consecuencia? Morir. La muerte, ¿no? O de repente, quién sabe, ¿no? Las enfermedades, etcétera. Entonces, Dios ama al pecador, pero no al pecado. Y si hablamos históricamente, esto ya viene de tiempos remotos, desde Adán hasta los últimos tiempos, ¿no? Los personajes históricos, por ejemplo, Sansón, ¿cuál fue su pecado? Se fue mujeriego, ¿no? Moisés. ¿Me escuchan? Entonces, así sucesivamente, no todos los santos, o sea, los personajes han sido santos, sino han un proceso de ¿cómo se llama?, de santidad. O sea, todos no nacemos siendo santos. Por ejemplo, Mateo, ¿qué fue? ¿No? Pablo, ¿qué fue? Antes de ser santo. María Magdalena, ¿qué fue? Todos tenían un pasado. Pero Dios no discriminó eso, sino que Dios hizo, lo transformó a un ser perfecto, como Él, ¿no? Veamos en lo que es Mateo 11:28, a ver si alguien me apoya para hacerlo más rápido, porque les voy a enseñar unos videitos también. En Mateo 11:28-30 dice lo siguiente: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Y llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Entonces nuestro Señor dice, así como estás, anda hacia Él. Aunque seas el peor de los asesinos, el más déspota de todos los hombres, tienes que ir hacia nuestro Señor, porque Él no discrimina. Él ama al hombre, pero no lo que hizo. Pero por eso es que Él está para enseñarte, para rectificarte, ¿no? Para volverte como un alfarero, ¿no? Moldearte a su creación, a su perfección. Veamos en Lucas 15:18. Si alguien lo encuentra, lee por favor. Lucas 15:18.
Y dice lo siguiente, dice: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Entonces acá no está refiriendo, estábamos hablando de quién, del hijo pródigo, ¿no? Entonces el hijo es como la referencia de también que cuando nosotros hacemos una falta contra Dios, acá hace referencia el hijo pródigo que él reconoce que cometió pecado contra su padre. Pero en nosotros, ¿qué tenemos que hacer? ¿Reconocer nuestros errores? Amén. Exactamente, reconocer nuestros errores y ir ante Dios. Porque Él es el único que nos puede restaurar, nos puede salvar, nos puede perdonar los pecados. Veamos en Marcos 5:6. Marcos 5:6. Si alguien lo encuentra rápido, lo puede ayudar y leer, por favor. Marcos 5:6. Cuando vio a Jesús de lejos, corrió, se postró ante él. Entonces acá nos hace referencia a que uno de sus seguidores, que tenía, ¿cómo se llama?, una falta grande, vio a Jesús, ¿no? Y se arrodilló ante él. ¿Por qué? Porque sabía de que él era un pecador. ¿Y necesitaba a quién? A Jesús. Veamos en Hebreos 8:12. Hebreos 8:12. Dice: porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Si vamos a Él, ¿qué va a pasar? De que Él nos va a perdonar nuestras faltas y no se va a acordar de nuestros pecados. Porque hay otro que cuando tú le perdonas, al día siguiente, vaya tú, y no es así. O sea, no. Cuando uno perdona ya tiene que olvidarse de la falta que cometió, ¿no? Y no reclamarle. Veamos en Romanos 8:34. Romanos 8:34. Si alguien lo encuentra, lee por favor Romanos 8:34. ¿Quién condenará? Cristo es el que murió, más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios e intercede por nosotros. Entonces, por ejemplo, ya pasó el Señor de los Milagros. ¿Ustedes creen que el Señor de los Milagros, todos esos feligreses que han estado por la avenida Tacna, la Colonial, no sé, todo el centro de Lima, han hecho espectáculos, se han flagelado, se han amanecido desde toda la madrugada? ¿Ustedes creen que ese santo ha intercedido por nosotros? No, porque es una imagen, es un ídolo. Está bien que tenga la imagen, pero no es del mismo Cristo. Él también puede jugar un Jesucristo acá y puede, ¿no?, pintarlo bonito, o sea, decir, no, Él es Cristo. Pero no es Él, es una imagen, es un reflejo nada más. Porque el Cristo que está vivo es el que está arriba, en el cielo. Y Él está ahí, intercediendo por todos nosotros. Entonces a Él se le debe dar pleitesía, ¿no? No a esa imagen que ha salido, ¿no? Hace días, ¿no? Hoy día, creo, ¿no? No, conocido primero, claro, hoy día, pero no, exactamente hoy día. Ayer. Entonces, es de más de que muchas de esas personas, por la ignorancia, están adorando a un ídolo que no escucha, no oye, no siente. Entonces, ¿qué Dios no debemos hacer para agradar a Dios? Veamos en Juan 2.5, primera de Juan 2.15, primera de Juan 2.15. ¿Qué no debemos hacer? Si alguien lo encuentra, lo lea por favor. Primera de Juan 2.15. Juan 2.15 dice. Sí. 2.15 dice: no améis al mundo, ni lo que hay en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Exactamente. Ahora yo les digo una pregunta. ¿Esas personas que han estado hoy día con ese ídolo, aman a Dios? No. ¿A qué aman? Porque se supone que para esas festividades, para hacer toda esa fiesta así colosal, ¿no?, pomposa, ¿ustedes creen que no han invertido dinero?
Muchísimo. ¿Mm? Muchísimo dinero. Exactamente. Y ahora, ¿eso ustedes creen que no hay ganancias? ¿No hay lucro de eso? Sí hay. Exactamente. Si la gente es sabia, todo ese dinero que han invertido hubieran utilizado para los pobres, no para ellos mismos. Porque todo es ganancia, todo es, ¿no? Y se, ¿cómo se llama? Se benefician de la religión. O sea, le sacan provecho. Y Dios no es así. Por eso es que Dios, ¿qué hizo cuando vio a esos mercaderes en el templo? Voto. Exactamente, limpió. Exactamente. Veamos en Mateo 6, 14, 15. Si alguien lo encuentra, lee por favor. Mateo 6, 14, 15. Mateo 6. Si perdonáis a los hombres sus ofensas, vuestro Padre Celestial os perdonará también a vosotros. Pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras ofensas. Exactamente, entonces nuestro Señor nos dio un ejemplo. Cristo perdonó, Dios perdonó. Y si tú tienes un pleito con un amigo, con alguien, y si no perdonas, entonces no vas a poder recibirlo. No vas a ser parte de Dios, porque Dios tampoco no te va a recibir. Por eso es que el tema es, Dios recibió a los pecadores, y nosotros no somos de, ¿cómo se llama? No somos de otro mundo, ¿no? Somos también como ellos, todos somos pecadores. Entonces, si nosotros no perdonamos, entonces tampoco Él no nos va a perdonar. Veamos en Marcos 11:25. Marcos. Dice 11:25 dice: cuando estéis orando y tenéis algo contra alguien, perdonadlo, para que vuestro Padre que está en los cielos perdone también vuestras ofensas. Exactamente. Si tú tienes un pleito con alguien, entonces es tiempo de reconciliación. Porque ¿qué va a pasar? Dios no quiere desavenencias con nadie. Porque si tú vas a hablar de la palabra de Dios y tienes problemas con alguien, entonces no eres hijo de Dios. Entonces, o sea, cuando Cristo estuvo con sus discípulos, no hubo pleitos. Y si había algo, se tenían que perdonar. O sea, Dios quiere la paz, quiere armonía, no división. Porque ¿qué pasa con eso? ¿Termina quién? ¿Quién está ahí en medio de esos pleitos, de esas peleas? El enemigo de Dios. Exactamente, Satanás no quiere que el pueblo de Dios esté unido por el amor de Dios, sino esté desunido, que haya peleas, pleitos. Y así no se llega a nada. Y eso no es de cristianos. Si uno es realmente cristiano, tiene que reconocer. Y si el otro no reconoce, entonces tiene que ayudarle a hacer reconocer. O también pedir perdón. Porque acá nadie es el dueño de la verdad. El único dueño de la verdad es Dios. Y Dios dice que todos tienen que perdonarse. Si el otro lo acepta, entonces no es culpa tuya, sino es culpa de él. Pero ya tú hiciste lo que Dios te mandó. Veamos en Lucas 6:37. Si alguien lo encuentra, lea por favor. Lucas 6:37. Dice ahora la palabra: no juzguéis y no seréis juzgados. No condenéis y no seréis condenados. Perdonad y seréis perdonados. Entonces acá Dios está diciendo de que nadie tiene la razón. Todos somos pecadores. Pero el problema es que el orgullo, a veces la soberbia nos hacen cegar. No, que porque él, que porque... Dios dice, perdónense. Porque si no hay perdón, entonces Dios no está ahí. Entonces eso es lo que dice Dios. No juzguemos a nadie. Si hay una desavenencia, tienen que pedirle perdón. Porque todos somos humanos. Tenemos errores. Nadie es dueño de la verdad. Veamos en el mismo libro de Lucas, en el capítulo 24. Lucas 24, 46 y 47.
24, 46 y 47. Si alguien lo encuentra, lo lee, por favor. 46, 47. Sí, 24, 46 y 47. Versículo 46. Y les dijo: así está escrito que el Cristo tenía que padecer y al tercer día resucitar de entre los muertos, y que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de los pecados en todas las naciones, empezando en Jerusalén. Entonces, si no hay un arrepentimiento genuino, como nuestro Señor, o sea, Él mismo murió, por algo murió, no fue en vano su muerte, pero si no hay un arrepentimiento genuino, entonces su muerte ha sido en vano. Él nos ha dejado la simiente para que nosotros continuemos la obra, y esa base es la fe en Él. Y si nosotros no comenzamos a arrepentirnos, a reconocer que somos pecadores y que tenemos imperfecciones, y a base de eso tratamos de cambiar nuestro carácter o cambiar nuestro modo de ser, entonces no vamos a llegar a lo que Dios nos ha dado en el inicio, ese mensaje, en ese evangelio. Por eso es necesario que siempre nosotros reconozcamos nuestros errores y nuestras faltas, para que Dios nos haga entender de que si nosotros no nos arrepentimos, no vamos a llegar a lo que la voluntad de Dios. Es necesario reconocer que siempre vamos a tener faltas, vamos a tener errores, pero aún así no caigamos en que no, que yo tengo la razón o yo soy perfecto. No, todos tenemos imperfecciones, pero con esas imperfecciones Dios nos ama. Veamos en Hechos 3, 19, 20. Hechos 3, 19, 20. Chequen el encuentro, lee por favor. Hechos 3, 19, 20. El 19 dice: así arrepentidos y convertidos, para que sean borrados vuestros pecados, y vengan los tiempos del refrigerio de la presencia del Señor, y Él envía a Jesucristo designado de antemano. Entonces, ¿qué dice arrepentidos? ¿Por qué dice arrepentidos? Para que venga el descanso. Exactamente, porque tenemos falencias, tenemos pecados ocultos, o de repente, quién sabe, pecamos y no nos damos cuenta. Pero aún así, quiere Él que nosotros estemos a cuenta con Él. Y lo único que Él quiere es que nosotros nos arrepintamos de nuestras faltas y le pedimos a Él para que Él nos ayude a no cometer esas faltas, esas imperfecciones. Porque nosotros somos seres humanos, nuestro ser está lleno de pecado, no somos de otro mundo. Por eso no somos perfectos. Por eso Dios no quiere que nosotros nos arrepintamos y reconozcamos que somos pecadores. Y para terminar, hermanos, busquemos en 1 de Juan 2, 1 y 2. Y ahí les voy a enseñar unos videos para más o menos seguir la secuencia. 1 de Juan, capítulo 2, 1 y 2. 1 de Juan, capítulo 2, 1 y 2. Lleguen, lo encuentran, lo leen, por favor. Capítulo 2. 1 y 2. Dice, ven claro, dice, a ver, les dice: hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo, y Él es el propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, así, sino también por todo el mundo. Entonces, ¿a quién tenemos? A nuestro Señor Cristo. ¿Él qué hace? ¿Es fiscal? ¿Juez? Sí, pues abogado. Exactamente. Yo sé que muchos ya me jactan, pero no es que le hayan dado una actividad a la profesión, sino que lamentablemente en estos tiempos la carrera de abogado es, ¿no?, mal vista. Pero si ustedes analizan, desde hace mucho tiempo atrás, los abogados eran bien vistos, pero lamentablemente no le dan el buen uso. En ese caso, Jesucristo tampoco no hubiera sido abogado. Él defendía los derechos de las personas, porque en esos tiempos eran unos tiempos difíciles, no había derechos.
Por ejemplo, un derecho que vio fue el de María Magdalena, derecho a la vida. Si no defendía a María Magdalena, hubiera muerto, lapidada por las piedras. Entonces, Pecadores. nuestro Señor es el que defiende y aboga cuando nosotros tenemos falencias, equivocaciones, y da su defensa a nuestro Dios, ¿no? Para que en un tiempo, ¿no?, nosotros tengamos seguridad de que todas las faltas que hemos cometido sean perdonadas. Bueno, hermanos, entonces vamos a continuar. Hermano, ¿puede poner el video? Y acá nos hace referencia sobre cómo podemos ganar almas para Cristo. Eso, ¿no? Sí, el video. Sí, El método de Cristo es el único que nos dará éxito al acercarnos de las personas. Nadie resiste al amor. Tienes que hacerlo, porque si no mueres en la vida espiritual. Mi amigo querido, la amistad tiene un poder incalculable. Yo te pregunto, ¿quién conduce a los jóvenes a las drogas? Los amigos. Y el joven que va a entrar al mundo de las drogas, en este tiempo de redes sociales, de comunicación, de media, ese muchacho que va a entrar a las drogas sabe que se va a matar, sabe que el camino de las drogas es un camino irreversible, sabe que tal vez de ahí nunca más va a salir. Claro que sabe. ¿Y por qué entra? Por la presión de la amistad, por los amigos. Ahora yo te pregunto, si una persona es capaz de entrar a las drogas sabiendo que ahí puede morir, solo por la presión de los amigos, ¿no podría venir a la iglesia? Si nosotros, los miembros de la iglesia, nos hiciéramos amigos de ellos, ¿no podríamos traerlos a la iglesia? Tienes que colocar una cosa en tu cabeza. En este mundo, nadie quiere oír hablar de religión. Hay excepciones, porque toda regla tiene excepciones, pero básicamente en este mundo nadie quiere oír de religión. Pero todos buscan amigos, todos buscan amor, todos buscan a alguien que les entienda. Entonces, si quieres conquistar a alguien para Cristo, tienes que acercarte a la persona y seguir el método de Cristo. Elena de White dice así: el método de Jesús es el único que nos dará éxito al acercarnos de las personas para traerlas a Jesús. ¿Y cuál era el método de Cristo? 5 pasos. El Señor se relacionaba con las personas no como quien quería traerlas para la iglesia, no como quien quería cambiarles de religión. Dice, el Señor Jesús se relacionaba con las personas como quien quería hacerles el bien. ¿A quién no le gusta que se le haga el bien? Al ruso, al americano, al africano, al rico, al pobre, al católico, al bautista, a cualquiera le gusta que se le haga el bien. Entonces, si quieres que las personas te reciban, acércate de las personas como quien quiere hacerles bien. En segundo lugar, muéstrales simpatía. En tercer lugar, ayúdales a resolver sus dificultades, sus necesidades. En cuarto lugar, gánate la confianza. Y finalmente, dile, sígueme. Y la persona te va a seguir. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos? Nos comemos el paso 1, el paso 2, el paso 3, el paso 4. Tocamos la puerta de un desconocido y le decimos, sígueme. Y nadie viene. Pues claro, nadie va a venir. Porque en este mundo las personas solo siguen a sus amigos, no siguen a personas extrañas. ¿Acaso a ti desde niño no te han enseñado? No se recibe nada de extraños, no se sigue a extraños, no se habla con extraños. Entonces, ¿cómo ahora tú tocas la puerta de un extraño y quieres que venga a la iglesia contigo? Gasta tiempo haciéndote amigo de la persona. Si quieres traer a alguien para Cristo, gasta tiempo haciéndote amigo de las personas, ganando la confianza de las personas. Y eso no sucede en un mes,
en 2 meses, en 3 meses. Entonces, ten paciencia. Acércate a la persona. Habla de las cosas que a esa persona le interesan. Averíguate el nombre de esa persona, el cumpleaños de esa persona. Ayúdale que esa persona llegue a la conclusión de, este es mi amigo. Cuando esa persona llega a la conclusión de que tú eres su amigo, entonces va a estar dispuesta a seguirte. Pero no te olvides de conquistar el corazón de esa persona. El 3. El otro. Sí, el 3. Tema 3. Esto. Sí. Sí, es el 1, Entonces hemos visto, ¿no? Recibiendo, o sea, Dios recibe a los pecadores. Entonces hace referencia a la siguiente. Dice, Juan dice, confesad vuestros pecados. Nuestros pecados. Sí, confesamos. Confesamos nuestros pecados. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, como les había repetido hace un momento, Dios quiere eso, ¿no? Que nosotros vayamos a Él, así como estemos. Aunque hayamos sido los peores criminales, yo qué sé. Entonces, eso es lo que quiere Dios. Pero eso con un arrepentimiento genuino. Pero si tú vas a ir a Dios solamente por un día y al día siguiente sigues haciendo, matando, robando, mejor ya no vayas a Cristo. Eso es lo que quiere Dios, es un arrepentimiento genuino. ¿Cómo pueden los seres humanos gozar del perdón de Dios? Una de las mayores bendiciones que puede existir, ¿no? El siguiente dice, el perdón significa la liberación de la culpa, el pecado y la transformación. Exactamente. Dios te perdona, pero también tiene que haber una transformación. Por eso tiene que haber un arrepentimiento genuino. Si no hay un arrepentimiento genuino, entonces no puede haber una transformación. El siguiente punto. Acá veamos, ¿no? La salvación no estará completa hasta la glorificación, cuando finalmente se extirpará definitivamente la presencia del pecado. Exactamente. Porque va a haber un bando los buenos y los malos. Entonces, ahí recién se va a extirpar la maldad. Y ahí van a estar los verdaderos, ¿no? Hijos de Dios con Él. Exactamente, ¿no? Dice, mucha gente está muriendo simplemente porque no acepta la maravilla del perdón divino. Exactamente, ¿por qué? Porque a veces el remordimiento, los pecados, matan internamente, ¿no? La gente muere internamente, ¿por qué? Por la culpa. Yo en mi cabeza no me llega a pensar esos grandes asesinos, esos grandes ladrones, esa conciencia sucia que tienen en su cabeza. Yo no sé cómo podrán dormir, ¿no? Dice, en Mateo 18, 21, 22 dice, entonces se le acercó el Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que pequé contra mí? Hasta 7 veces. Le dijo, no digo hasta 7, sino hasta 70 veces 7. Entonces, acá nos hace, ¿no? De que nosotros tenemos que perdonar siempre. Con esto no es que 7 veces, sino siempre tienes que perdonar a tu hermano, a tu familiar, etc. Porque Dios, así como Dios nos perdona todos los días, nosotros tenemos que perdonar también, ¿no? Siguiente modo. El perdón no es una promesa. El perdón no es algo gratuito. Jesús pagó el precio sin derramamiento de sangre y no hay redimición del pecado. Exactamente. Él ya pagó la deuda del perdón. Entonces, ¿cuál es el problema? Que muchos de nosotros no podemos perdonar a nuestros enemigos, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Yo no sé cuál es el motivo. De repente hay algún problema dentro de ellos. Acá no hay problema de Dios, sino hay problema de uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos ese problema, y que es esa ausencia de Dios, ¿no? El siguiente dice, Jesús ya derramó su sangre en la cruz. Por esta razón, el perdón no es una promesa, es una realidad. Exactamente, es una realidad. Con su muerte ya se consumó, ¿no? Todo eso, y ahora es una realidad que ya somos perdonados. Dice, arrepentimiento. Hechos 3:19. Así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados tus pecados. Exactamente. Y ese es el arrepentimiento genuino. Como dice, hay 2 arrepentimientos, el fingido y el genuino, ¿no? Siguiente. Cuando hablamos de arrepentimiento, muchos confunden remordimiento. Ambos tienen que ver con la culpa. Arrepentimiento es simplemente sentir dolor, miedo por las consecuencias del pecado. Exactamente, uno tiene remordimiento.
Pero ese remordimiento se pasa. Cuando tú, o sea, ¿no? Aceptas, pero solamente es un remordimiento, ¿no? Es pasajero. El arrepentimiento es sentir dolor, claro. Son dos aspectos, el remordimiento y el arrepentimiento. Son dos aspectos diferentes. El arrepentimiento es un arrepentimiento genuino. ¿Por qué? Porque va más allá, ¿no? Dice, el remordimiento hace que usted corrija su vida, claro, esporádicamente, temporalmente, pero no es que es eficaz, simplemente momentáneamente, ¿no? El siguiente. El arrepentimiento es diferente, ¿no? Es un fruto del trabajo del Espíritu Santo, hace que el corazón humano conduzca a la persona a abandonar y detestar el pecado. En cambio, el remordimiento solamente por un momento dejas de ser, ¿no? Por ejemplo, si antes te gustaba hacer una cosa, momentáneamente lo dejabas de hacer, pero después vuelves a lo de antes. Pero el arrepentimiento es algo genuino, ¿no? O sea, odias, aborreces el pecado. Si antes te gustaba eso, esa vida pecaminosa ya no lo haces, porque ya te da, ¿cómo se llama? O sea, te da un poco de, ¿no? de incomodidad. ¿Por qué llega a aborrecer el pecado? Porque es consciente de que causa el dolor del corazón. Exactamente, porque cuando tú tienes ese aborrecimiento del pecado, sientes que le estás engañando, le estás haciendo mal a nuestro Señor, a Dios, estás fallando. Pero cuando tú no tienes ese sentimiento de culpa, entonces tú sigues haciendo, no te interesa. ¿Por qué? Porque no sientes el amor de Dios, no conoces. Por eso es que muchas personas cuando tienen sus parejas y son infieles, porque no los aman. Pero si una persona, cuando ama a una persona, es fiel, sabe, ¿no? Lo que le va a hacer a esa persona. Es lo mismo que pasa cuando hay un verdadero amor, ¿no? Dice en Salmos 130, 4, 5, dice, pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado, espere yo a Jehová, espere mi alma, en sus palabras esperado. Exactamente. Solamente en Él hay perdón, no hay más. O sea, en Él vas a encontrar esa paz, esa seguridad, ¿no? De una vida plena, ¿no? El siguiente, el verdadero arrepentimiento lleva inmediatamente a dar el segundo paso a la dirección de la salvación, que es la confesión. Exactamente. Si tú no te confiesas, no te arrepientes. Primero, la acción es el arrepentimiento. Y de ahí sigue la confesión. ¿A quién? ¿Al Padre? ¿Al sacerdote? ¿A tu hermano? ¿A tu mamá? ¿A quién? Cristo. Exactamente, a Cristo, a Dios. Porque ellos son los únicos que te pueden dar la salida, la paz. O sea, la carga emocional, etcétera, ¿no? Física. Pues a veces el cuerpo a veces también, ¿no? Por tanto mal que ¿no? Entonces corrompe. Y eso, el único que nos puede liberar de esa carga es nuestro Señor, ¿no? La confesión es decir, Señor, confieso que pequé y reconozco que te herí. Exactamente, porque todas las maldades que nosotros hacemos, no lo hacemos a nosotros, sino lo hacemos a quién. Exactamente, porque le estamos traicionando. ¿Por qué? Porque Él murió en la cruz y tú me estás traicionando. ¿De qué me sirve haber muerto en la cruz si tú eres un traidor ante mí? En el momento que reconozcas, se ve que se apodera la maravillosa realidad del perdón. Exactamente, ¿no? Cuando en el momento que tú te arrodillas y pides perdón a Cristo y reconoces tus faltas, entonces hay una salida, una realidad. Entonces vas a encontrar el perdón. A diferencia de que, en dos ejemplos, de que Pedro y Judas, ambos tenían ese remordimiento, pero solamente uno alcanzó el perdón. Y fue Pedro. El otro no. El otro se autoeliminó porque el remordimiento fue más allá. Y no quiso reconocer, no quiso confesar que había pecado contra Dios. Si usted acepta que está sucio, para que claro, exactamente, por más que tú te bañes, como dice, ¿no? Te bañes con todos los jabones, ¿no? Etcétera. Interiormente vas a quedar sucio, ¿no? Pero ¿quién es el único que te puede limpiar? Siguiente, por favor. Claro, exactamente, porque también a veces lo físico también, ¿no? Y lo espiritual enferma. Porque mayormente todos somos enfermos, ¿no? Pero ¿quién es nuestro médico? Cristo. Exactamente. Dice en San Juan 16, 7, 8, dice, Jesús promete enviar
el Espíritu Santo, pero yo os digo, la verdad os conviene que yo me vaya, porque si no me fuese, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si fuere, os los enviaré. Cuando Él venga, convenceré al mundo de pecado, de injusticia y de juicio. Exactamente. Porque ahorita Él no está. Pero ¿quién está ahorita acá entre nosotros? Exactamente, el Espíritu Santo, que Él es el que nos guía. Y cuando vamos a hacer algo malo, ¿qué nos dice? ¿Hagamos o no hagamos? Exactamente. Él nos exhorta para que sigamos la voluntad de Dios. El siguiente punto. ¿Cómo hace el Espíritu Santo el trabajo? Exactamente. ¿Mediante qué? ¿Mediante qué? Exactamente, mediante su palabra. Si nosotros no leemos diariamente y estamos en comunión con Dios, no vamos a poder, ¿cómo se llama? Estar en comunión con el Espíritu Santo. Porque ahí, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si no estamos en comunión leyendo su palabra? No vamos a acordarnos de esos versículos de la Biblia, ¿no? Por ejemplo, Vamos a pedir perdón. porque ahí, si tú no lees, el Espíritu Santo no te va a hablar, porque tú no sabes nada de ningún versículo de la Biblia. ¿Cómo expresarte? ¿Cómo conocer, ¿no? la doctrina? Entonces es necesario siempre leer la palabra, ¿no? Entonces existen muchas personas heridas en el mundo, no consiguen dormir exactamente, como les había dicho desde un inicio. El remordimiento, o sea, la gente, o sea, no, yo no sé, esas personas que cometen adulterio, roban, matan, no sé cómo pueden vivir tranquilas, o sea, no sé, de repente se tomarán un diazepam, no sé, para que duerman bien, porque yo que hago algo malo, yo no puedo así nomás, y tengo que confesar, no, a Dios para que me perdone, porque así nomás yo no, o sea, soy en ese aspecto soy bien, y yo siempre estoy así con Dios, porque cuando uno está con Dios, a veces tiene que estar bien con Dios para estar bien con los demás. Y dice, muchos piensan que no pueden ir a Jesús, piensan que no lo recibirá, no hay nada que hayas hecho que Jesús no pueda perdonar. Exactamente, muchos dicen, ay, que he tenido 5 hombres o 5 mujeres, o he matado a alguien, no, Dios no me va a recibir. No, se equivocan. ¿Quién hace eso? ¿Quién te mete esa idea? Satanás. El enemigo te mete, Satanás te mete para que tú digas que Dios es imposible de alcanzar, o imposible de alcanzar ese perdón, o imposible de decir que tú vas a ser como ¿cómo se llama? A llegar a esa perfección. Entonces, Cristo, Él está abriendo las puertas a todos. Y yo les había contado hace tiempo la historia de un asesino, ¿no? Que había matado en la iglesia, imagínense, y al final se convirtió. Entonces para Dios no hay nada imposible. Si hasta mismo Pablo, que antes era un sicario, se convirtió Pablo, ¿no? Saulo, ¿no? Mateo 11, 28 dice, venid a todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Exactamente. Entonces Él nos dice que todos, aunque estemos con todas las faltas, con todos los pecados, con todas las cosas que nos hagan decir que Él no nos va a perdonar, tenemos que ir ante Él. Dios no exime religión, raza, no, Él no. Así como estás, aunque haya sido hasta mismo satanista. Imagínense, hay testimonios de satanistas que se han convertido al cristianismo. Y es verdad, si ustedes vean satanistas, por ejemplo, anteayer, que la gente ha estado celebrando Halloween, los satanistas han estado hoy haciendo su fiesta, pero aún así ha habido testimonios de que esos mismos satanistas, algunos, se han convertido a Dios, porque han reconocido de que Dios es el único camino, no el enemigo, ¿no? El siguiente, ustedes tienen que reconocer y decir, Señor, estoy aquí, cansado de luchar, solo cansado viviré y angustiado, y necesito de tu compasión y misericordia. Exactamente, hay que reconocer de que el único camino para alcanzar el perdón es nuestro Señor. Y siguiente, acá nos hace referencia, ¿no? El último dice, corre a los brazos de Jesús, no solamente te dará un abrazo, sino que te besará la frente como símbolo de paz y perdón. Es como en la referencia del hijo pródigo. El padre, por ejemplo, ¿qué hizo con su hijo que malgastó los bienes? ¿Acaso dijo, no, ese hijo, no, sácamelo de acá? ¿O fue de frente y le besó la frente? Le perdonó. Exactamente, entonces es lo mismo. Nuestro Señor es lo mismo, como Dios, como un Padre amoroso, que aunque nosotros le paguemos mal, Él siempre nos va a recibir con los brazos abiertos.
y encima nos va a dar un banquete. Dios prefiere salvar. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Amén. Entonces, en el sentido, yo por ejemplo, este testimonio que he tenido la semana pasada me ha servido a mí para que unir más a mis compañeros en Serenagua. O sea, es un milagro, ¿no? Es un hecho fortuito. No es fortuito, sino es un milagro que yo esté contándoles esta historia, ¿no? Entonces, ese testimonio ha abierto también los ojos a mis demás compañeros de que Dios existe. Imagínense una llanta que me pase en la pierna y en 3-4 días me saquen el yeso. Por cualquiera te dan 1 mes, 2 meses. Pero ahí está Dios. Da un testimonio. Gracias a este testimonio es que también tenía que pasar esto. ¿Por qué? Porque esa rampa de esa empresa era un peligro, ¿no? Porque era muy alto. Entonces si no ocurría esto, de repente, quién sabe, más en el futuro ocurrió una desgracia. Dios gracias solamente me tocó la pierna, pero si otra persona hubiera pasado esto, de repente les arrollaba el carro y lo mataba. Es una altura inmensa, o sea, 2 pisos más o menos la rampa. Y en una velocidad de 90 kilómetros. No, mucho. Exactamente, y de repente esto era hoy día hablando de mi funeral. Pero Dios no quiso. Cafecito. Exactamente, Dios no quiso. Dios tuvo un testimonio. Y ahora esa persona que exactamente no he tenido hoy ese pleito. Al contrario, yo le perdoné lo que me hizo. He quedado como una buena persona. En ese sentido, como dice, hay que perdonar a los que te ofenden, a los que te hacen daño. Ese es un ejemplo de seguir como Cristo. Si a Cristo lo mataron, imagínense, Él perdonó. Y nosotros también debemos perdonar a los que nos ofenden, nos hacen daño. Ese es el mensaje de que nosotros como cristianos que somos, debemos transmitir al mundo entero y a nuestros amigos, etc. Entonces, hermanos, les invito a ponerse de pie para hacer una oración y estar ¿cómo se llama? En unidad, en comunión con Dios, ¿no? Santo Padre, Señor, te damos gracias infinitamente, Señor, por tu mensaje, Señor, tus palabras, es fuerte, poderosa, Señor. Señor, tú sabes que en estos tiempos difíciles está viendo muchas cosas. El mundo, Señor, se está viendo, hay pleitos en Chile, en diferentes países, Señor. Ya en el Perú también ha bajado también, pero aún también sigue la violencia, Señor. Pero tú, Señor, nos utilizas a cada uno de nosotros, Señor, a tus hijos, para, Señor, ser como esos centinelas, como esas lámparas, Señor, que estamos ahí alumbrando y dando tu testimonio, Señor, al mundo entero para que te conozcan. Y así, Señor, te pido a cada líder, Señor, de la iglesia, que tú también lo ilumines, le des sabiduría, le des, Señor, tu voluntad, Señor, para que así también sigan haciéndolo. Y te pido, Señor, que cuando salgamos de acá de tu casa, Señor, nos acompañes a nuestros hogares y así, Señor, continuar con tu santo sábado al día siguiente, Señor. Sin más que pedirte, Señor, todos tus favores te los pido. En el nombre de Jesucristo. Amén.